Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas hojas. Son bastante fáciles de realizar. Están compuestas de 3 piezas realizadas de la misma manera. Las hojas tienen alrededor de 9 centímetros del ancho y 6 centímetros del alto. Para hacer una hoja más grande que esta es simplemente hacerla con un hilo un poquito más grueso. Materiales que he utilizado para hacer las hojas son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 2,5 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros. Vamos a necesitar también una aguja y tijeras. Formamos el primer punto y hacemos 11 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y hacemos primero 9 puntos bajos. Todavía nos queda un punto de cadeneta. Aquí vamos a tejer 3 puntos bajos. Giramos la labor, vamos a trabajar por el otro lado de la cadeneta y por el otro lado tenemos que hacer 7 puntos bajos. Aquí tenemos el aumento, entonces empezamos en el siguiente punto. 1, 2, el extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Tenemos 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, y 7. Nos quedan 2 puntos para terminar la vuelta. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta y ahora vamos a tejer primero 8 puntos bajos. Saltamos la cadeneta, empezamos en el siguiente punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Llegamos al centro de la hoja. Aquí otra vez vamos a tejer 3 puntos bajos. Pero para tejer punto bajo cogemos el punto entero. Un aumento y por el otro lado también tenemos que tejer 8 puntos bajos, pero continuamos trabajando en la parte posterior del punto, en la parte trasera del punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Aquí también nos quedan 2 puntos para terminar la vuelta. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta. Primero vamos a tejer 9 puntos bajos. Aquí también saltamos la cadeneta y empezamos en el siguiente punto, en la parte posterior de la vuelta. Tenemos un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos 9 puntos bajos, llegamos al centro, aquí vamos a tejer 3 puntos bajos, tejemos los 3 puntos bajos, tejemos cogiendo el punto entero. 1, 2 y 3. Y pasamos al otro lado, aquí vamos a tejer 7 puntos bajos. En la parte posterior de la vuelta. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, vamos a tejer 8 puntos bajos, saltamos la cadeneta y tejemos en la parte posterior del punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos bajos, llegamos al centro, tejemos 3 puntos bajos en el mismo punto, cogiendo el punto entero. Y continuamos con la misma vuelta. Por el otro lado del aumento hacemos también 8 puntos bajos. Giramos la labor y tenemos que llegar al centro. Subimos un punto de cadeneta, tejemos 9 puntos bajos, saltamos la cadeneta y empezamos en el siguiente punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí hacemos el aumento, tejemos 3 puntos bajos en el mismo punto. Y de momento dejamos esta pieza y vamos a hacer otra igual. El hilo dejamos sin cortar, así que cogemos otro extremo del ovillo y vamos a hacer otra pieza igualita que la anterior. Formamos el primer punto. Hacemos 11 puntos de cadeneta, trabajamos sobre la cadeneta, empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y primero tejemos 9 puntos bajos. En el último punto hacemos 3 puntos bajos, este es el centro de la hoja. Y por el otro lado vamos a tejer 7 puntos bajos.
Escondemos el extremo. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, tejemos 8 puntos bajos. Ahora, a partir de ahora vamos a trabajar en la parte posterior de la vuelta, en la parte trasera del punto. Hacemos 8 puntos bajos. Llegamos al centro, aquí hacemos un aumento doble, hacemos 3 puntos bajos en el mismo punto cogiendo el punto entero. 1, 2 y 3. Y por el otro lado hacemos 8 puntos bajos en la parte posterior de la vuelta. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, hacemos 9 puntos bajos, saltamos la cadeneta y en el siguiente punto empezamos a tejer punto bajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llegamos al centro, aquí tejemos un aumento doble, 3 puntos bajos en el mismo punto. Continuamos por el otro lado, aquí tenemos que tejer 7 puntos bajos. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, tenemos que tejer 8 puntos bajos, saltamos el punto de la cadeneta y en el siguiente punto empezamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos bajos, llegamos al centro, hacemos un aumento doble, que son 3 puntos bajos en el mismo punto, y continuamos por el otro lado, hacemos 8 puntos bajos. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, vamos a tejer 9 puntos bajos, saltamos la cadeneta, trabajamos en la parte posterior de la vuelta. Y terminamos la pieza con un aumento. Ya tenemos 2 piezas iguales, ahora las vamos a unir. Entonces continuamos
con esta pieza que acabamos de tejer, la otra colocamos con la parte que parece que tiene una vuelta menos, cogemos el hilo, el otro punto dejamos sin cerrar, lo dejamos por debajo de la hebra, y aquí tenemos que tejer 7 puntos bajos. Continuamos trabajando en la parte posterior de la vuelta. Cogemos un punto de una pieza y un punto de la otra pieza. Y hacemos un punto bajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 puntos bajos, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Hacemos otra pieza igual que estas. Este hilo de momento dejamos sin cortar. Aquí ya tengo la tercera pieza hecha. Ahora la vamos a unir con las anteriores. Colocamos estas dos partes de esta manera para que la unión de las vueltas salga por el lado derecho. Las dos uniones que salgan por el lado derecho. Entonces colocamos las piezas de esta manera. Y aquí vamos a coger el primer punto que tenemos sin tejer en la parte posterior. Y en esta pieza, para que nos coincidan los puntos, tenemos que saltar los 3 puntos del aumento. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y en el siguiente punto, pero en la parte posterior, tenemos que empezar a tejer. Aquí saltamos 3 puntos. Hacemos 1 en la parte posterior de una pieza y en la parte posterior de la otra pieza. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 puntos bajos, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Ahora volvemos a coger este punto que tenemos sin cerrar. Hacemos un punto bajo en la pieza del centro. Un punto bajo en la última pieza, también en el centro. Giramos la labor. Hacemos en el centro un punto deslizado. Y aquí hacemos 6 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta, empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y vamos a tejer 5 puntos medio altos. Echamos una hebra, empezamos en el segundo punto y hacemos un punto medio alto, 2, 3, 4,
y 5. 5 puntos medio altos, un punto deslizado, un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Ahora vamos a esconder las hebras. Estas que tenemos del empiece podemos cortar. Esta. Y estas escondemos dentro de la vuelta. Generamos una aguja. Y con estas hacemos lo mismo. Esta escondemos. Y con estas hacemos lo mismo. Y ya tenemos la hoja terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.